Continuamos con el programa y con la siguiente presentación, Tendencias e Innovación Agrícola en Aguacate. Esta presentación está a cargo de Víctor Manuel Coria, representante del INIPAP México. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Antes que nada quiero iniciar extendiendo mi más sincero agradecimiento por la invitación a toda la gente involucrada en el PRICA. Y quiero decirles que me siento muy honrado de estar hoy aquí con ustedes. En el caso particular, la institución para la cual trabajo, tenemos cerca de 25 años trabajando para la industria del aguacate. La información que vamos a manejar particularmente en esta presentación obedecen a logros que hemos obtenido durante prácticamente estos 25 años de investigación. No son producto de un proyecto específico, sino es un cúmulo de información que se ha ido generando. En este sentido quiero comentarles que la cadena agroalimentaria de aguacate para México es una de las de mayor importancia, de la mayor relevancia para nuestro país. Quizás en el sector agropecuario es la cadena agropecuaria, la cadena agroalimentaria que más contribuye al Producto Interno Bruto, sobre todo para las regiones de la cual somos originarios, que es en el estado de Michoacán. Ok, yo creo que la primera premisa que tenemos que considerar nosotros, para el caso de Michoacán, tenemos que considerar también el hecho de que somos parte del centro de origen del aguacate. Dentro de esa zona en la cual se considera como origen, se incluye también algunas zonas de Centroamérica y se reconocen incluso algunas zonas de Sudamérica, aparte del Perú, incluso algunas áreas colindantes con Brasil. Es por ello que tenemos que considerar nosotros, en principio, realmente qué tenemos, ¿no? Por eso quise iniciar con esta premisa, realmente qué tenemos, con qué recursos contamos y realmente qué queremos hacer con ello. ¿Queremos nosotros realmente hacer huertos nuevos? ¿Queremos conservar? Quizás habría que preguntarnos, ¿queremos conservar los recursos con los cuales ya contamos? ¿Queremos desarrollar más adecuadamente los huertos que ya están establecidos? ¿O bien queremos incrementar la productividad en los huertos que ya están generando algún dividendo, ¿no? Para ello, en México, después de tantos años de trabajar en este cultivo, tenemos que plantearnos algunas reflexiones, ¿no? ¿Qué tenemos que tener dominado? ¿Cuáles son los grandes retos con los cuales nosotros tenemos que convivir si queremos nosotros tener una buena productividad en un huerto de aguacate? Dentro de ello, lo primero, y eso es lo que quisiera con lo cual abriéramos la discusión a la mesa del día de mañana, es realmente que consideráramos realmente qué características de medio físico tenemos en cada una de las regiones, con qué recursos genéticos contamos, realmente queremos realmente acceder a producir el mismo cultivar Hass que se comercializa y que es el que realmente se consume en los países importadores, o bien queremos desarrollar tecnología para elevar la productividad de los materiales locales. Realmente contamos con tecnología para producción, o podemos validar algunas tecnologías de las que ya existen, o habrá que generar conocimiento para nuestras propias regiones. Por otro lado, es importante recalcar el hecho de que a nivel mundial y principalmente en el continente americano, contamos con grandes amenazas fitosanitarias para el cultivo. Más adelante voy a referirme un poquito a ello.
Para el caso de los huertos comerciales, tenemos que cumplir nosotros con toda una certificación de huertos y pensamos en establecer huertos sobre todo para satisfacer el mercado de exportación. Hacer énfasis en la generación de subproductos, que son los que le dan un gran valor agregado al producto en sí. Y desde luego hay que trabajar mucho en la generación de nuevos nichos para mercado. En suma, después de las experiencias que hemos tenido en México, existen demandas prioritarias que tenemos que satisfacer cuando nosotros nos enfrentamos a una organización de productores que tienen que ver principalmente con el fortalecimiento de las organizaciones de productores. En el caso de México ocurrió algo muy particular. Allá crecieron las plantaciones, creció la superficie con aguacate, se generó un producto que estaba en oferta y finalmente tuvieron que organizarse los productores porque ya no tenían precio de venta. Entonces, esa experiencia fue sumamente dolorosa. Hoy día contamos con una organización sólida para el sistema de producto aguacate. Sin embargo, las experiencias costaron mucho tiempo, mucho dinero. Creo que valdría la pena que nosotros, si queremos fortalecer la industria para esta región, comenzáramos justamente iniciando con una buena con organizaciones de productores sólidas. Desde luego debemos de tener con un orden en la industria, debemos contar con asesoría técnica, debemos de tener los insumos adecuados, autorizados para utilizar en este cultivo, desde luego contar con la certificación de huertos, si estamos pensando, insisto, en el mercado de exportación, o bien si queremos desarrollar mercados locales, de todas maneras pensar en contar con certificaciones para productos orgánicos. Desde luego, si pensamos en los mercados de exportación, pensar en cómo vamos a manejar nuestros canales de comercialización y, desde luego, la generación de subproductos para el aguacate, ¿no? Hoy día, incluso, para México, contamos con deficiencias en el manejo de cultivo. A lo mejor está un poco mal comentarlo, pero incluso somos productores, en el caso de México, somos productores un tanto soberbios, que consideramos que lo sabemos todo del aguacate, cuando realmente son malas cosas que hoy día seguimos desconociendo. Nada más para resaltar un poquito la importancia del cultivo en nuestro país, no me voy a meter a cifras, nada más resaltar aquí quizás de lo más importante. Enfatizar, bueno, desde luego el hecho de que México es a nivel mundial el país con superficie más amplia en el mundo. Aquí damos una cifra de poco más de 100,000 hectáreas. Quiero comentarles que al día de hoy, cifras no oficiales nos reconocen que tenemos cerca de 200,000 hectáreas en producción, distribuidas prácticamente en todos los estados, prácticamente en toda la República Mexicana. Aquí lo vemos, cifras, estas son todas las entidades federativas de México y vemos que prácticamente en todo el país tenemos establecidos huertos comerciales, principalmente en referencia de huertos establecidos con la variedad Hass. Quiero resaltar esta parte porque, como les decía, en México primero tuvimos las plantaciones y al final tuvimos que organizarnos para poder preservar el mercado para el producto. A partir del año 2000, a través de las organizaciones de productores, se inició una campaña de promoción muy fuerte. De hecho, hoy día se sigue invirtiendo mucho dinero en campañas de promoción al consumo del producto, sobre todo en los mercados de exportación. Hay una campaña permanente que se está aplicando, sobre todo en el mercado de Estados Unidos y en mercados de la Unión Europea. Como consecuencia de ello, podemos ver en esta figura, por un lado tenemos las cantidades que se han invertido a partir del año 2000, lo que se invierte en promoción, en campañas de promoción al producto, y como efecto de ello, cómo se ha ido incrementando a través del tiempo el mercado de exportación.
antes del año 2000 prácticamente el mercado de exportación era ínfimo, prácticamente no existía para nuestro país. Parte de las campañas de promoción tienen mucho que ver en resaltar justamente las bondades alimenticias del producto. Quise tomar algunos mensajes de los que se incluyen, algunos de los promocionales que se están presentando, sobre todo en Estados Unidos, resaltando principalmente esto, ¿no? El contenido nutrimental del producto, en referencia principalmente a cultivar Hass. Insisto en ello. Esta es la otra parte importante. La página corresponde a APAM, son las siglas de esta organización de productores que agrupa prácticamente a todos los productores de la región, y ellos apoyan mucho el generar recetas que ponen a disposición de los consumidores, y realmente, si vemos, realmente son comerciales muy, muy atractivos sobre todo para las amas de casa. Como efecto de esto, quiero comentarles que en promedio en México se cultivan, se obtienen entre 1 millón y 1.100.000 toneladas de aguacate en el año. Y de esas, si partimos de que en el año 2000 prácticamente el mercado de exportación casi era cero, vemos ahora que para la cosecha, la estimación de la cosecha para el año 2012 se consideró de cerca de 500.000 toneladas para el mercado de exportación. Para cuando se generó la presentación en la que se hizo esta lámina, que fue por allá a mediados del año 2012, se tenía ya cubierta cerca de 400.000 toneladas que se habían enviado ya al mercado de exportación. Para la fecha en que estamos ahora, prácticamente se ha cumplido la meta de las 500.000 toneladas que se estimaban que se podrían introducir al mercado de exportación. Exportación es principalmente el mercado de Estados Unidos, es nuestro vecino y es el principal consumidor. Quiero comentarles que realmente los consumidores principales para el producto, para el aguacate, son nuestros propios paisanos, ¿no? que radican en la parte sur de los Estados Unidos. Para ellos, bueno, somos el principal abastecedor, muy por encima de lo que mete Chile justamente a ese mercado, y muy por encima de lo que aporta el mercado local, principalmente en el estado de California. Sin embargo, este no es el único mercado de exportación para el aguacate. Tenemos otros nichos de mercado en el exterior, principalmente Japón, Canadá, incluso se introduce aguacate de México a varios países de Centroamérica, Asia y una cantidad muy reducida al mercado europeo. Desde luego, insisto, todo esto es en base a desarrollar la industria, principalmente para cultivar Hass. Sin embargo, México, comentábamos, es parte del centro de origen para el aguacate. Contamos nosotros realmente con una gran diversidad genética para esto. Realmente esta gran diversidad se ha ido rescatando producto de proyectos recientes. No se ha explotado tratando de generar materiales que se pudieran comercializar. Esto está ahí como una línea de investigación de desarrollo pendiente. Creo que es algo que sí se podría desarrollar para esta región, utilizar y desarrollar los materiales locales, ¿no? Aquí tampoco me voy a meter a describir estas características. El material afortunadamente entiendo que va a estar disponible para todos. Sí vale la pena que en la mesa en la cual nos vamos a sentar a discutir un poco, sí consideramos todas estas características que nos ofrece cada uno de los materiales que existen en cuanto a las razas fisiológicas que hay para aguacate. Esto es en cuanto a características para la planta y características también para el fruto, para las tres razas que existen de aguacate. Y finalmente, bueno, pues
después de hacer un análisis y haber probado, en el caso de México, haber hecho evaluaciones con todos los materiales, finalmente la predominante por sus características, en cuanto a presentación de la fruta, en cuanto a la tolerancia al manejo post cosecha, prolongada vida de anaquel, y por su sabor, finalmente la que se llevó la totalidad del mercado justamente fue la variedad Hass. Esto generó, fue la más demandada por los consumidores, y al final de cuentas los productores que habían introducido infinidad de materiales fueron sustituyéndolas, de tal forma que hoy día Hass es la que ha dominado completamente las plantaciones. Quiero hacer énfasis en esta otra parte porque hemos tenido oportunidad de apoyar a grupos prácticamente en México de todas las regiones. Hemos estado, esta es la primera vez que estoy aquí con ustedes en Centroamérica, pero en otros países he estado en Venezuela, en Colombia, en Perú. Prácticamente todos quieren cultivar aguacates. Sin embargo, hay una situación muy particular, ¿no? Resulta que en muchos casos nos aventuramos a plantar sobre todo aguacate Hass, cuando aguacate Hass tiene características en cuanto a requerimientos agroecológicos muy específicos, que no son tan amplios como los que pudiéramos pensar para otras especies de perseas. Igual, en cuanto a requerimientos de altitud, desde luego la altitud es un factor que nos afecta mucho en función de la posición en el hemisferio, pero la podemos nosotros encontrar aguacates desde a nivel del mar hasta altitudes que andan por encima de los 2.400 metros sobre el nivel del mar, con rangos de temperatura que oscilan de entre 10 grados a 10 a 30 grados, también dependiendo de los materiales a los cuales hagamos referencia. Y en general sí, en cuanto a requerimientos de humedad, requerimos que al menos haya presencia de 650 a 700 milímetros como mínimo para satisfacer los requerimientos para desarrollo de la planta. Desde luego no es el óptimo, pero es el mínimo con el cual pudiéramos nosotros, si no contamos con sistemas de riego, que podríamos nosotros mantener activas las plantas. Suelos, en el caso particular de aguacate, requerimos que sean suelos francos, suelos pesados son muy difícil que nosotros podamos llevar a buen término una huerta de aguacate. Y también deben ser suelos profundos, de preferencia que no sean pedregosos. En cuanto a salinidad, más bien buscamos nosotros que sean suelos que no tengan más de 0.5 milimols y pH que no exceda 7.5. Fuera el pH es muy importante, andamos entre 6 y 7.5 para un óptimo, ¿no? Fuera de estos rangos comenzamos a tener problemas nosotros para asimilación o tenemos bloqueo de algunos elementos por ahí. Desde luego debemos de tener mucho cuidado con el tipo de materiales con los cuales vamos a trabajar, ¿no? Para el caso de nosotros, utilizamos los materiales locales que corresponden al ecotipo mexicano, lo utilizamos principalmente como portainjertos. Es el material base que utilizamos para generar la planta. Y sobre esas plantas, nosotros la ponemos a germinar y 6 meses después de que ya han sido desarrolladas esas plantas, procedemos a realizar el injerto con varetas de cultivar Hass, de tal forma que a la vuelta de entre 8 y 10 meses después tenemos nosotros planta lista para ser llevada a campo. Se supone que en México existe una regulación importante para de control de calidad para certificación de viveros, lo cual en la práctica, a ver si no me corren del trabajo, en la práctica realmente no se da. Como consecuencia de ello, hoy día a nivel mundial el problema número 1 en cuanto para el cultivo del aguacate es la presencia de Phytophthora cinnamomum.
En México, ese problema, aún cuando convivimos de toda la vida con ellos, no ha sido más que de los últimos 5 o 6 años aproximadamente, que se ha convertido ya en un problema sumamente serio. Y se ha convertido en un problema serio justamente porque no tenemos cuidado en esas regulaciones fitosanitarias. Contamos con un banco de germoplasma. Realmente lo que estamos haciendo en ese banco de germoplasma más que nada es conservación de materiales, ¿no? Les decía, es una línea que tenemos pendiente todavía por desarrollar. Contamos con tecnología, desde luego, de plantación. Aquí hay una parte importante que quiero hacer énfasis en esto. Existe una fiebre sumamente generalizada por tratar de establecer huertos a altas densidades, porque estamos tomando ejemplos de países como es de Nueva Zelanda, como es el caso de Chile, donde ellos tienen huertos establecidos a densidades muy altas. Las distancias entre plantas son de 3 metros y de 3 por 4 aproximadamente andan por ahí, lo cual nos da una densidad de plantación sumamente alta. Por la posición en el hemisferio en la cual nos encontramos nosotros, la respuesta de la planta es muy diferente. Aquí creo que en la mesa va a haber oportunidad de discutir esa parte. Considero yo que si nosotros no contamos con un recurso económico importante, no sería bueno meternos a este tipo de tecnologías. Pero ya lo discutiremos más adelante allí en las mesas, ¿no? Contamos con paquetes en cuanto a los requerimientos nutrimentales para elementos mayores, para elementos menores. Existen tablas en las cuales ya no tenemos bien definidos cuáles son los requerimientos nutrimentales para la planta, y contamos con tecnología de conocimiento en cuanto al desarrollo fenológico de la planta, como cuándo se da la mayor cantidad de emisión de raíces, cuándo se genera el mayor desarrollo fenológico en cuanto a brotes vegetativos, igual los periodos de floración y de crecimiento y maduración de la fruta. Incluso por allí en la mañana había hacíamos algún comentario en referencia al tipo de floración que se presenta en el caso de aguacate. Tampoco voy a hacer mucha referencia a esto, pero una bondad importante para el caso de aguacate es que tenemos un periodo de floración bastante prolongado. Hablamos prácticamente de 4 meses en los cuales tenemos un periodo de floración continuo. Y eso, tenemos los racimos florales, contamos con flores que son hermafroditas, pero que tienen un comportamiento, pudiéramos decir, unisexual, ¿no? Están disponibles ya sea con un sexo o con el otro, pero en ningún momento los tienen los dos sexos disponibles en la misma flor. Afortunadamente, los racimos florales son sumamente numerosos, podemos contar con miles de flores dentro de un mismo racimo floral y tenemos polinización cruzada. Desde luego aquí, resaltar el hecho que en las áreas donde nosotros tenemos presencia de polinizadores, evidentemente el amarre de fruta va a ser mucho más alto, ¿no? Contamos con tecnología, desde luego, para disponibilidad o requerimientos de agua y de elementos nutritivos para la planta. Ya ni siquiera voy a hacer énfasis en esto, pero contamos también con tecnología para requerimientos de determinar láminas de riego, utilización de aplicación de métodos de riego presurizado y, desde luego, definición de los paquetes tecnológicos en cuanto a requerimientos nutrimentales con base en el monitoreo nutrimental tanto en planta como en suelo. Aquí nada más un listado de los insumos nutrimentales que se manejan para el caso de México. Principalmente los manejamos luego por ahí en el caso de México porque la regulación para el aguacate es muy fuerte. Entonces tenemos que utilizar justamente los productos que han sido autorizados para su uso en el cultivo. Y si nosotros empleamos productos que están fuera de ese cuadro de productos autorizados, corremos el riesgo de que los productos sean rechazados. Eso aplica tanto para insumos de nutrición como para el caso de plaguicidas.
Desde luego, todo lo que comentaba en las láminas anteriores se refieren principalmente a cuando utilizamos nosotros un sistema de fertirriego. Sin embargo, una cantidad importante de las huertas hoy día, hablamos de cerca del 50% de las huertas en México, carecen de sistemas de riego. Entonces, en este caso, nosotros hacemos aplicaciones fraccionadas en 2 o 3 partes durante la época en que se presenta el temporal en la región, y ahí se aplica prácticamente toda la dosis de fertilización requerida. Desde luego, son suelos que requerimos nosotros de irlos fortaleciendo. Utilizamos muchísimo materiales orgánicos para enriquecer nuestros suelos. Desde luego todos deberán ser composteados antes de ser aplicados en las huertas. Nada más aquí algunas comparaciones de la eficiencia de cada uno de los esquemas de fertilización que se aplican para nuestra región, y cómo se distribuyen sobre todo los elementos mayores en función de la etapa fenológica que se va presentando en el cultivo. Y, desde luego, aquí nada más, este es un tema controversial aún a nivel mundial. Quiero comentarles que en México, las plantaciones comerciales de aguacate Hass que existen hoy día, las primeras fueron establecidas por ahí en la década de los años 60 del siglo pasado, y son árboles que hoy día están allí, son productivos, y algunos productores los han conservado tratando de dejarlos a lo que dan de manera natural. Estos árboles evidentemente hoy día presentan una copa bastante alta. Hablamos de árboles que tienen una altura de aproximadamente unos 20-25 metros, pero son árboles sumamente productivos. Son árboles que nos dan poco más de 1 tonelada cada uno de ellos. Entonces aquí cabe la reflexión. Ellos se resisten diciendo, ¿cómo voy a bajar yo un árbol que me está dando más de 1 tonelada? En contraparte a la gente que quiere meter una gran densidad de árboles por hectárea, ¿no? Es una cuestión de hacer un análisis económico y ver realmente qué es lo más conveniente. Como quiera que sea, de todas maneras, esos árboles han tenido que irlos o podando, o bien han tenido que ir haciendo aclareos para evitar el cruzamiento de ramas entre ellos. Y luego ya no avanza. Desde luego, para manejo del cultivo tenemos problemas fitosanitarios importantes en cuanto a presencia de organismos dañinos. Sin embargo, resaltar el hecho, todos los productores en México y a nivel mundial prácticamente, a excepción de aquellos países que están en áreas muy extremas, como es el caso de Chile, donde tienen cierre de estación, ellos no navegan tanto con este problema, pero a nivel mundial el problema de trips, prácticamente todos los productores navegan con ello, y es justamente una de las plagas a las cuales se destinan mayores recursos para investigación. Otra de las plagas, navegamos nosotros mucho, sobre todo en áreas cálidas, en áreas tropicales, con la presencia de ácaros, mosca blanca, chicharrita, y principalmente quiero hacer énfasis en esta parte. Prácticamente, al inicio de la charla comentaba que los centros de origen prácticamente los tenemos identificados desde México hasta Sudamérica. En consecuencia, tenemos nosotros asociado a la planta una gran diversidad de organismos dañinos nativos que están afectando a la planta. Particularmente, contamos con presencia de barrenadores que afectan a la semilla y barrenadores que afectan a ramas. Hablamos de que para el mercado de exportación, sobre todo en el caso de Estados Unidos, ellos nos ponen incluso como un problema fitosanitario para el aguacate la presencia de moscas de la fruta. Todas, en particular, todas las especies de barrenadores que afectan al aguacate son de interés cuarentenario en el mercado de exportación. Si hablamos de Estados Unidos, si hablamos de Canadá, si hablamos del mercado europeo. Evidentemente no va a ser agradable para el consumidor que a la hora de que abramos una fruta
encontremos larvas dentro de ello, ¿no? Entonces tenemos que garantizar que los frutos vayan libres justamente de estos problemas. Sin embargo, el énfasis que hago es de que más allá de que tenemos que hacer un adecuado manejo para evitar la presencia de estas plagas por el daño directo que nos ocasionan, hoy día existen algunas especies que no han sido muy estudiadas, como es el caso de Eugalacia fornicatus y Gileborus glabratus, que aparte de ocasionarnos un daño directo a la fruta, son o sirven como vía de entrada para algunas otras enfermedades. Y quiero comentarles que para el caso de Gileborus y Eugalacia, están presentes en huertos, en el caso de Estados Unidos, fueron detectadas recientemente en áreas de Florida y últimamente en California. Y en California, por efecto de la presencia de estas plagas, se ha presentado también pudriciones y muertes súbitas en miles y miles de plantas de aguacate. Quiero comentarles, no sé si tengan el reporte aquí, quienes estén involucrados por el caso de aguacate, pero ha sido detectados esos problemas en Costa Rica y ha sido detectados en Guatemala. Incluso en México estamos arrancando un proyecto tratando de monitorear la presencia de estas plagas por el riesgo que implican para la industria del aguacate para toda la región. Creo yo que si queremos desarrollar un poco el proyecto de investigación para aguacate o desarrollar tecnología para el cultivo del aguacate, un componente tiene que ser justamente ver qué hacemos con este tipo de plagas. Sí. Desde luego navegamos con enfermedades, principalmente aquellas que afectan el fruto, principalmente Coletotrichum, que nos ocasiona lo que conocemos como antracnosis. Tenemos Sphaceloma, que nos ocasiona roña del fruto, y una enfermedad que no sabemos realmente cuál es el agente causal, pero que es muy importante. Sencillamente aparece un anillo en la parte del pedúnculo y sencillamente sus frutos se caen. Y finalmente, en la parte de post cosecha, recientemente se han generado problemas importantes porque en los mercados de destino, a la hora de que se muestran las frutas, comienzan a aparecer este tipo de daños. Entonces, esa es la tecnología que tenemos que estar generando justamente para minimizar este tipo de problemas, ¿no? Y desde luego, en campo, las enfermedades más importantes, aquella que tiene que ver con la tristeza, la que tiene que ver con cáncer de troncos, son problemas que afectan prácticamente a todos los materiales de aguacate. En cosecha, desde luego, tenemos que, para el caso del aguacate, si se trata y queremos acceder nosotros a los mercados de exportación, debemos de tener mucho cuidado, sobre todo en cuanto a los estándares de calidad. Parte de ello es cuidar muy bien los estándares en cuanto a maduración de la fruta. Para el caso de México, se considera como una fruta ya madura fisiológicamente aceptable para corte cuando tiene un 22% de contenido de materia seca. Fruta más tierna no se acepta para corte, para evitar justamente que en el mercado vayan a aparecer este tipo de problemas. Estos se dan principalmente en fruta que ha sido cortada prematuramente. Desde luego, existe normatividad muy importante en cuanto a inocuidad. Tenemos que cumplir con todos esos factores. Entonces, no se permite que la fruta que es cosechada sea tocada por la gente en campo. Tiene que hacerse cortándola en ganchos que contengan bolsas y posteriormente son depositados en bolsas y posteriormente van a ser vaciadas a camiones cerrados. En post cosecha, en los empaques se tiene un especial cuidado en cuidar que toda esa fruta cumpla con todos los estándares en cuanto a tamaño, en presentación y que vaya libre de residuos de plaguicidas. ¿Por qué tenemos que cumplir con eso? Porque en los mercados, sobre todo de exportación, tenemos que cumplir con estas normatividades. Para el caso de México, tenemos que cumplir con lo que existe una norma oficial mexicana que tiene que ver con garantizar
que la fruta sea cosechada libre de barrenadores. Tenemos que cumplir con toda la normatividad que tiene que ver con inocuidad alimentaria, buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas de manejo. En el caso de los huertos que han sido certificados como orgánicos, contamos con una superficie aproximada de 8,000 hectáreas que están certificadas como huertos orgánicos. Entonces tenemos que cumplir con toda la normatividad ex professo para ello, ¿no? Y creo que entonces, si nosotros queremos acceder a los mercados de exportación, esta es una fotografía más o menos de cómo es el proceso. Ya para los mercados de autoconsumo sería cuestión de que también valoráramos, ¿no? Realmente creo que nosotros, aun cuando no tenemos los recursos para pagar un producto a los precios que se venden en los países de primer mundo, sí tenemos derecho a consumir productos que sean de calidad y que sean inocuos. Con ello concluyo mi participación y espero más que nada abrir la discusión, ¿no?, para el día de mañana en cuanto a qué es lo que podemos generar en el proyecto para el caso de aguacate. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta para la presentación de don Víctor? Sí, como proteinjerto nosotros utilizamos allá materiales que conocemos como criollos, los decimos allá, pero que corresponden a los ecotipos mexicanos. Se utilizan esos porque son los más tolerantes a las condiciones de suelo y clima con los cuales contamos nosotros en la región. Particularmente ya, si nosotros utilizáramos HAS directamente, es muy sensible a suelos pesados, a suelos salinos, a estrés por humedad, etcétera, ¿no? Además de que es sumamente sensible a problemas fitosanitarios, a pudriciones de raíz. ¿Sí? ¿Qué tan difícil es llegar a tener un aguacate orgánico? ¿Vale la pena en los mercados? ¿Pagan más por eso? Vale la pena siempre y cuando hagamos las cosas bien. En el caso de México ocurrió algo muy curioso. Cuando se comenzó a fortalecer las organizaciones de productores, desde luego los más fuertes, los más pudientes son los que accedieron a toda la tecnología, pero siempre hay productores muy pequeños que utilizan o tenían huertos de aguacate ya fuera de traspatio o superficies muy pequeñas en los cuales no podían tener acceso a la tecnología. Entonces, prácticamente en esos huertos no se hacía nada. Esos fueron los primeros huertos que al final de cuentas fueron certificados como orgánicos. No porque realmente lo quisieran hacer, sino porque realmente no tenían residuos de ningún producto sintético, ¿no? Sin embargo, hoy día se ha desarrollado tecnología y sí podemos nosotros contar con huertos orgánicos. Desde luego tiene que pasar todo un proceso, pero es factible hacerlo. No vi entre las varias propiedades nutritivas que tenía. Le agradecería si nos pudiera mencionar 3 características importantes de esa fruta para la nutrición para nosotros los seres humanos, y si hay alguna que no es buena para la salud de las propiedades o características que tiene el aguacate. Cuando usted me responde, entonces yo le comento por qué le hice la pregunta. Ok. Primero voy a decirle que características malas para la salud no las tiene más que el exceso en el consumo. ¿Sí? Como bondad para el producto, para el consumo, en principio tiene 0 colesterol, tiene un alto contenido en cuanto a vitaminas, minerales. Sí hay al principio de la presentación se mostraba ahí algunas láminas donde se resalta todo el contenido nutrimental del fruto de aguacate. Sin embargo, podríamos ver ahí algunas láminas, si quieres te las puedo proporcionar, tengo por ahí algunos archivos,
donde se destacan algunas de las propiedades. Efectivamente no hice mucho énfasis en esa parte, ¿no? Ahora me doy cuenta que realmente tenía que haberlo hecho, no recibí yo una notificación de que habría que resaltar esa parte, pero lo podemos comentar, le puedo proporcionar algunos datos y incluso algunos recetarios que están disponibles por allí, ¿sí? Okay. No, le preguntaba si había alguna desventaja para la salud, porque muchas veces, principalmente a los consumidores, le escucho que es un producto altamente grasoso, que contribuye a aumentar el colesterol y este tipo de cosas. Entonces, como usted, pues, la persona estudiada y tal en el asunto, quería conocer su opinión o comentario al respecto. Sí, pero en referencia particularmente al caso del colesterol, quiero comentarle que el tipo de grasas que contiene el aguacate para nada incrementan el colesterol malo, ¿sí? Gracias, don Víctor.